Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos como cada jueves a las 8 de la mañana, hora de la montaña aquí en los Estados Unidos. Te invitamos para que puedas estar junto a nosotros para poder aprender más de la palabra de Dios. Así es, y hay varias formas en las cuales tú puedes estar con nosotros. Una de ellas es a través del Facebook. Entonces nos puedes buscar en Nuestras Voces en el Desierto, ¿verdad, Daniel? Así es. También tenemos el YouTube en Nuestras Voces en el Desierto. Y después hay otros dos métodos, que uno es el WhatsApp, es el +1 801 499 1334, y el correo electrónico nbdesierto@gmail.com, ¿verdad? 4 medios en los cuales podés estar contactado con nosotros, dos de ellos en forma directa, por así decirlo, ¿verdad? Como si estuviéramos en el living de tu casa y de nuestra casa, Así ¿verdad? es. Conversando así, mano a mano, estudiando la palabra de Dios. Pero te decía, estos 4 medios los puedes usar si de repente te quedó alguna duda de un programa anterior, si hay algún tema en específico de la Biblia que te interesaría saber, ¿verdad? Y que querés que lo tratemos aquí. Así es. Y si no, Daniel, también por si quieren estudiar en profundidad la Biblia. Así es, si quieren estudiar más de la Biblia, Exacto. el tema que sea, no importa, allí vamos a poder enseñarte y por el medio que sea. Hay Exacto. muchos medios por los cuales podemos hacerlo, no importan las distancias hoy No día. importa la distancia, te podemos hacer llegar los materiales que necesites y demás. Así que podés contar con nosotros a través de esos 4 medios. Así es. Y bueno, Alba, estamos estudiando sobre Las tentaciones de Jesús, ¿verdad? Ya vamos hoy por la segunda. La segunda, Si así te es. perdiste, busca los 2 programas anteriores que hablábamos de la primera, ¿verdad? Correcto. Así Entonces, eso quiere decir que rapidito tenés que ir a buscar tu Biblia, ¿verdad? Porque como siempre decimos, la Biblia se estudia con la Biblia. Tú tienes que comprobar por ti mismo que lo que nosotros estamos diciendo está aquí. Si no está aquí, no lo creas. Así es. ¿Ok? Todo está en la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. Para los Así que es. quieren aprender, los que quieren saber, todo está ahí y lo encuentran. Así es. Y bueno, Alba, pero para comenzar, y te invitamos a ti también, ¿oramos? Sí. ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Padre que se encuentra en los cielos, gracias le damos por estar acompañándonos en un nuevo programa y permita, como decimos en cada programa, Padre, que usted sea quien venga a enseñarnos hoy. Así sea. Que sean sus palabras y no las nuestras. Sí, Señor. En su nombre, amén. Amén, amén y amén. ¿Sabes? El mejor maestro que podemos tener, como tú muy bien lo dijiste, es ni más ni menos que nuestro Dios, porque Él fue Así el que es. dio la palabra. Así Entonces, es. Él sabe bien de lo que está hablando. Ujú. Nos vamos al primer evangelio, el libro de San Mateo, De Mateo, así es. el primer evangelio de todos, ¿verdad? Y allí nos vamos a qué capítulo, Daniel. Capítulo 4. Capítulo 4. Hoy vamos a estar analizando los versículos 5 al 7. Ok. Que me gustaría si lo puedes leer en tu versión, Alba, por favor. Ok, la versión que yo leo es la versión popular y dice exactamente el mismo contenido, pero con palabras un poquito más fáciles, por así decirlo. Dice así, versículos 5 al 7. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Hasta ahí, y ahí vamos a ir analizando en el programa de hoy. Y aquí vemos que Satanás citó un pasaje de la Biblia para tratar de manipular a Jesús. Exacto, porque si miramos, si miramos la tentación anterior, él no está citando la Biblia, Cristo se la cita en primer lugar a la Así escritura. es. Entonces dice, ese es el terreno en el que querés jugar. Aquí Yo vamos. juego también. Aquí vamos. ¿verdad? Así es. Que más adelante vamos a analizar un poquitito eso también. Y esta fue una tentación para probar el cuidado del Padre, o sea, de Dios, hacia Jesús. Y allí como que Satanás también le está diciendo y preguntando en forma irónica, ¿no? ¿El Padre realmente te ama? Claro, si te ama, no Porque va a permitir claro, que lo seas dijo dañado. cuando te bautizaste, pero ¿realmente te ama? ¿Estás acá pasando hambre, frío? O sea, toda costa lo que quiere es instaurar la duda en la mente de Cristo. Así es, así es. Y la respuesta de Jesús es una simple apelación a un principio eterno también que encontramos en su palabra. Y él allí le contesta, no pongas a prueba, como decía allí, ¿no? No pongas a prueba a Dios cuando Él ya ha hablado con claridad. ¡Wow!
eso me hace pensar en algunas situaciones, ¿verdad?, en que queremos usar la Biblia como para justificar ciertas cosas. Justificar, ahí está, justificar ciertos comportamientos, y no precisamente los comportamientos mejores, sino justificar aquellos que van en contra de lo que Dios ha dicho. Así es. ¿Verdad? A veces uno viene a decir, bueno, esto no lo debemos hacer, y nunca falta decir, sí, pero tal cosa, Sí. y tratan de sacar un versículo de la manga, ¿verdad? Sí, porque acá lo dice, pero lo sacamos del contexto. Ahí está, hablamos, ¿no? y un texto sin su contexto es un pretexto. Así es. Y Dios el Padre amó a Jesús. Y lo ama. Y lo sigue amando. Exacto. Como testificó en su bautismo, como recién lo dijimos. Correcto. Y la palabra de Dios es la verdad. Eso tiene que quedar bien en claro. Que la palabra de Dios es la verdad. Cuestionarla es un signo de inseguridad y falta de fe. Totalmente. Y ahí Satanás le está diciendo también, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, tírate ahí. Satanás está tentando a Jesús a forzar al Padre, a Dios, a un evento supernatural. Porque allí todo el mundo lo estaría viendo, ¿no? Jesús cayendo, y ahí iba a ser un despliegue de gente observando todo eso, y sus ángeles cuidándolo. Fíjate cómo a veces no nosotros hacemos exactamente lo mismo sin tener que ser llevados a la parte más alta del templo. Digo, cuando por ejemplo, yo voy a correr más allá de la velocidad permitida porque total no me va a pasar nada, Dios está conmigo, Dios me protege, yo antes de salir de casa oré. Así es. Así es. Digo, ahora, eso no es fe. No es el reclamar una promesa de que Dios me va a cuidar, porque, por ejemplo, como dice el libro de Mateo, si nosotros nos vamos a los últimos versículos del libro de Mateo, allí hay una promesa muy linda, ¿verdad? Por ejemplo, el último versículo 20, capítulo 28, dice, y enséñeles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Y aquí viene la promesa. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo oro de mañana, ¿verdad? Me voy para el trabajo, la velocidad dice X cifra, ¿verdad? La máxima. Entonces digo, pues no importa, porque como yo oré y reclamo a Dios la promesa de que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, voy a ir pasado y bastante pasado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Él me prometió que va a estar conmigo todos los días. Eso no es fe, eso es presunción. Yo estoy tratando de justificar mi mal comportamiento con la Escritura. Lo mismo que hace Satanás acá. Así es. Lo mismo que hace. Y allí vemos que apela al deseo de, vamos a decir, de cada hombre a sentir la aprobación de Dios y a tener esa aprobación demostrada públicamente. Exacto. Estamos tentando a Dios. Así es. Y le puso sobre el pináculo del templo también. Y vamos a ver un poquitito eso también. Y el pináculo del templo estaba levantado aproximadamente, lo digo en las dos medidas para los que están en Estados Unidos lo pueden entender también, unos 200 pies de altura, ¿sí? Que eso significaría unos 61 metros de altura. Estamos hablando casi unos 3 pisos, un edificio de 3 pisos de alto. Sobre el valle geográfico que sería el Valle de Cedrón, que así se le llamaba, ¿no? O sea que imagínense esa altura caer, es catastrófico. Es a la muerte, saltar a la muerte. Y allí un salto de ahí y la aparición de la protección angelical prometida, yo me lo imagino un poco, ¿no? Como si fuera una película, una movie, ¿no? Sería un espectáculo hermoso de ver. Vamos a la realidad. Los ángeles, todo el despliegue que se haría sería espectacular. Y también allí Satanás también, o sea, él utiliza la palabra de Dios porque se la sabe de memoria. El diablo también puede usar esta frase, y la usó antes. Si eres hijo de Dios. Y escrito está. También. Las frases que él usa. Y se la sabe de memoria, como dijimos, y es un experto en citarla fuera de su contexto. Y confundir y derrotar a aquellos que tientan. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Y esta vez... Estaba pensando respecto a esta tentación que el enemigo le hace, ¿no? Nuevamente, si eres hijo de Dios, o sea, instándolo a probarle a él de que es el hijo de Dios. Y si él,
poniendo, sembrando la duda en el corazón de Jesucristo, ¿verdad? No olvidemos que la segunda tentación, digo, no sabemos exactamente cuánto tiempo hay entre una y la otra, pero él no ha salido del desierto. Ahora Satanás lo ha llevado a otra parte, sí, digo, pero, o sea, viene de una, ¿cómo podríamos decir? De ser abofeteado en la primera, ¿verdad? Y ahora otra vez que quiere... Ataca con más bronca, con más rabia. Exacto, exactamente. Como no lo pudo acercar en la primera, ahora viene con más armas, ¿verdad? Pero a lo que voy es lo siguiente. La misma cosa nos plantea Satanás hoy día a nosotros. Así es. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros pensamos, bueno, pero si Dios me ama, ¿verdad? Y a veces nosotros nos estamos, en cierta forma... olvidando de que no es que si Dios te ama, no, Dios te ama siempre. Así es. Pero el hecho de que te ame siempre hace que también tengas que cumplir lo que Él pide. ¿Verdad? Porque lo que Él nos pide es para nuestro bien. Entonces, nosotros no podemos ponerle a prueba a Dios y decirle, bueno, pero si Dios me ama, me va a dar este trabajo. No, porque Dios sabe que de repente el futuro tuyo en ese trabajo no es precisamente lo mejor. Así es. ¿Viste? Pero Dios no dejó de amarte. Y Dios no dejó de ser Dios. ¿Verdad? Y encontramos allí a lo que venía diciendo, que esta vez citó un salmo. Sí. ¿Ok? Sí. Que es Salmo 91, versículos 11 y 12. Dice allí, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, lo que comentabas tú hace un momento, ¿no? Por las velocidades. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Exacto. O sea que ahí Satanás también citó versículos de la Biblia. Y allí vamos a decirlo quizás en otro idioma. Quizás ahí Satanás está diciendo, vamos, Jesús, si tú haces esto, la Biblia promete que ángeles te van a rescatar y será una excelente situación allí dada, ¿no? Correcto. Y este texto está falsamente citado porque Satanás excluyó ciertas palabras. ¿Okay? Que por ejemplo cuando dice que te guarden en todos tus caminos. Y el probar a Dios de esta manera no era el camino que Jesús acostumbraba a seguir. No era uno de los caminos del Salvador. No, para nada. Y Jesús entiende claramente que su conocimiento de todo el consejo de Dios, o sea, Satanás lo estaba torciendo. Exacto. ¿Sí? Así como lo leímos recién en el Salmo 91, ¿no? Y Jesús sabía cómo dividir la palabra correctamente. Exacto. Él tenía conocimiento de la palabra, por eso digo, tenemos que tener mucho cuidado con todos aquellos que vienen con la Biblia y cambian ciertas cosas y nos dicen, no, pero aquí su palabra dice esto o su palabra dice lo otro, pero por eso nosotros necesitamos estar con la palabra en la mano y analizar todo lo que se viene hablando y a su vez prestar atención de no caer en esa trampa como lo quiso hacer Satanás con Jesús, y también eso significa que nosotros tenemos que aprender mucho más de la palabra de Dios. ¿Sabes? Y tener conocimiento de ella. Me hiciste acordar lo que una vez me pasó hace muchísimos años atrás. Golpearon a la puerta de casa y era una pareja, ¿verdad? Sí. 2 personas que habían venido a casa para supuestamente compartir la palabra de Dios, ¿no? Estaban haciendo ese trabajo de puerta a puerta. Sí. Y citaron algunos pasajes que sonaban muy similares, pero no igual a lo que dice la Biblia. Entonces, cuando yo les dije, bueno, pero muéstrame en la Biblia que dice eso, me percaté de que las palabras habían sido cambiadas algunas de lugar. Así es. Y habían torcido el significado del versículo, o de los versículos que quisieron mostrarme, ¿verdad? Entonces digo, si uno no está realmente aferrado, como tú muy bien decís, si uno no estudia, profundiza y demás, uno puede caer en la trampa del enemigo. Muy fácil. ¿Verdad? Porque entendamos que a la Biblia yo la puedo hacer decir lo que yo quiera. Es muy bien conocido ese ejemplo que ponen, ¿verdad? Judas fue y se ahorcó, y buscas el otro versículo y dice, ve tú y haz lo mismo. Sí. ¿Verdad? Entonces, si uno lo lee así por arribita y dice, ay, ¿qué quiere decir? Que ante un fracaso lo que tengo que hacer es ahorcarme. Eso es lo que me dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, digo, a la Biblia uno la puede hacer decir exactamente lo que se te antoje, porque Satanás la manipula. Así es.
Por eso es el consejo que también viene dado en Apocalipsis al final, ya en el último libro de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Hay una pena muy grande, porque dice allí, si alguno, y estoy en Apocalipsis 22, versículo 18, si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han descrito. Y ahora dice, si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se ha descrito. O sea, la Biblia es como el Señor la dio. No le agrego ni le quito. Así es. Acá Satanás hace este jueguito. Yo te muestro la partecita que yo quiero que tú veas. Sí. El resto, ahí cambia, ¿verdad? Y eso se ve muchas veces también incluso con los 10 mandamientos. No, 9 está bien cumplirla, pero hay uno que... Ahí empezamos con las excusas. Fue dado para este grupo de personas, fue dado en tal lado, ya no se usa, fue clavado en la cruz, un montón de cosas que no son ciertas. Lamentablemente. Y tristemente, Alba, muchos están dispuestos a creerle a cualquiera que cite la Biblia. Oh, sí. Hoy en día. Sí, ¿no? sí. Y un predicador puede decir prácticamente lo que quiera, y si cita algunos textos para, vamos a decir, avalar lo que dice, sí, y la gente asume que en realidad está hablando de la Biblia. Claro. Y lo está leyendo en la Biblia. Sí, mira, te cuento una que mucha gente dice, dice eso está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Muchas veces dice, Dios dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está. No está en la Biblia. No está en la Biblia. Y así otras citas también. Exacto. Escuchado. Digo, hay pasajes similares, pero no es eso lo que quieren decir eso, pero no es así. Y por eso es importante para cada cristiano el conocer la Biblia por sí mismos. Que eso fue lo que lo ayudó a Jesús. A Jesucristo por acá. Por supuesto. ¿Sí? Para no ser engañados por cualquiera que cite la Biblia sin exactitud o aplicación correcta. Exacto. Y Jesús fue muy claro y muy concreto. O sea, Jesús le contesta, escrito está también. Me encanta porque lo lleva al mismo nivel, al mismo plano. Al mismo terreno, pero solo que ahora Jesús va a usar la Biblia correctamente. Correctamente. Y dice allí en su palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, porque aparte le dice a tu Dios, o sea, le está diciendo a Satanás, es tu Dios también. Claro, porque Dios lo creó. Así es, pero la aplicó correctamente. Exactamente. Okay. Esto nos muestra también en contra de, vamos a decir, de demandar algo espectacular de Dios para comprobar su amor o cuidado por nosotros. Sí. Exacto. Fíjate que nosotros tenemos que creer en las promesas de Dios porque Él lo dijo. Así es, Él lo dijo y fue muy claro. Y no tratar de pedirle a Dios que pruebe sus promesas como un sello de que Él es Dios. No, Él es Dios, punto. Él lo dijo y Él lo cumple. Y tenemos que creerlo. No tenemos que pedirle que nos dé prueba de que Él es Dios. Así es. Y tenemos más pruebas, Alba, aquí en Romanos capítulo 5, ¿sí? En el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Exacto. Por eso digo, y Él ya ha dado su demostración, vamos a decir, final de su amor por nosotros en la cruz. Sí. Y no puede hacer nada más espectacular que eso. Escúchame, ¿Qué más queremos? Al haber, primero, perdió su naturaleza, dejó su lugar en el cielo, perdió una de sus características como era la omnipresencia, para venir a hacerse un ser humano, sufrir lo que nadie jamás va a sufrir, así es. Para salvar a toda la humanidad, pero en realidad será rechazado por la gran mayoría, ¿verdad? Y todo eso porque nos ama. ¿Qué más podemos pedir? Y como hijo de Dios, Él pudo haber reclamado con confianza, absoluta confianza, ¿sí? La protección física que Dios promete allí, como lo decía en Salmo 91, versículos 11 y 12. Fíjate que cuando el Señor Jesucristo es arrestado en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y Pedro saca la espada como queriendo hacer justicia, ¿verdad? Queriendo empezar a matar personas.
El Señor le dice que ponga la espada en el lugar, le dice, ¿acaso no crees que si yo en este momento pidiera al Padre una legión de ángeles no podrían venir a defenderme? Por supuesto, lo haría. ¿Viste? Totalmente. O sea, él es consciente de todo ese tipo de cosas, pero Él no está ahí para, si soy el Hijo de Dios. Ujú. No. No. Él no está es. para probar esas cosas. No. Él es el Hijo de Dios. Ujú. Y el Hijo de Dios solamente puede vivir en una relación de confianza, Exacto. la cual no necesita ser probada. No, Él no necesita probar nada. no, exactamente. Y tal vez sería bueno que fuéramos a Hebreos 11:6. Esto nos va a ayudar. Ujú. Hebreos 11:6. Se me fue. Aquí. Hebreos 11:6. Sí. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que los buscan. O sea, la clave ahí es Está fe. todo dicho, es fe. Fe. Ujú. O sea, fe no es que vayas con el objetivo de probar si Dios es. No, fe Ujú. es, me acerco a Dios creyendo que es. Así es. Creyendo que es. Ujú. ¿Verdad? Ahora, interesante, Daniel, que las palabras que usa esa, no pondrás a prueba o no tentarás al Señor tu Dios, esas palabras las había usado ya en el tiempo de Moisés. Esas vienen del Antiguo Testamento. Así es. ¿Verdad? Ujú. Cuando nosotros nos vamos al libro de Éxodo, Ujú. capítulo 17, Sí. Éxodo capítulo 17, nosotros tenemos ahí un acontecimiento muy importante, y es que el pueblo de Israel va transitando por el desierto, llega un Ujú. momento que tienen sed, el Señor ya Sí. había manifestado su poder, su cuidado por ese pueblo. Impresionante todo lo que había hecho. Impresionante todo lo que había hecho. Hasta este momento todavía les está permitiendo que caiga maná del cielo, a pesar de Ujú. que ellos, vamos a decir así, se rebelaron contra la comida que Dios les estaba dando y todo. El Señor igual siguió alimentándolos, ¿verdad? Ujú. Pero llega un momento que tienen agua y el pueblo, en vez de ir a Moisés y decir, vamos a reunirnos en el tabernáculo, vamos a orar a Dios pidiendo agua, explotan, Explota. ¿no? Entonces le van a reclamar a Moisés, y obviamente ya empieza toda la perorata de siempre: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? Nos podíamos haber quedado allá, que allá estábamos súper bien. Se olvidan de Así que eran es. esclavos, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Verdad? Sí. Pero, lo que es interesante es que lo que dice el versículo 7, dice, y llamó, Moisés dice, y llamó a aquel lugar Meriba, porque los israelitas le habían hecho reclamaciones, y también lo llamó Masá, porque habían puesto a prueba a Dios al decir, ¿está o no está el Señor con nosotros? Ujú. Pusieron a prueba a Dios, y eso es uno de los grandes errores que cometemos. Exacto. Y esto es lo mismo que le está diciendo Satanás al Señor Jesús en este momento. ¿Eres o no eres Dios? A ver, Ujú. si eres Dios te vas a tirar y aquí se terminó el problema Y ya está. y no te va a pasar nada. Ujú. ¿Verdad? Sí. Y acá el pueblo está haciendo lo mismo. ¿Está o no está el Señor? Ya el Señor les había dado millones de pruebas de que pruebas. estaba con ellos. Es más, Así es. cada noche lo veían en la columna de fuego, cada día lo veían en la columna de humo. Sí. ¿Verdad? O sea, Con esas nubes que lo constantemente. cubrían del calor, del sol. Exacto. Constantemente el pueblo de Dios estaba Ujú. sintiendo la presencia. Es Sí. más, Moisés se encontraba con Dios, ¿verdad? En el monte, se encontraba con Dios en el tabernáculo, lo que sea, y ellos estaban ahí presenciando todo lo que estaba aconteciendo. Así es. Pero tentaron a Dios. ¿Está o no está Dios con nosotros? Está. ¿Está o no está? ¿Verdad? O sea, estaba constantemente, ahí lo que estaban haciendo era tentando a Dios. Lo mismo hace Satanás ahí con el Señor Jesús. Con el Señor Jesús hace lo mismo. Mi pregunta es, ¿cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? Ujú. Y el Señor Alba también, el Señor manda a sus ángeles para que no tropecemos con piedras. Por supuesto, como el lo dice Señor, allí el en el Señor versículo está 6 ahí. que estábamos leyendo. Sí, mira, acá hay una frase que me gustó mucho y que me hubiera gustado, que quiero compartirla. Dice así, la fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a transgredir su ley creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. Así es. O sea, el Señor me dijo,
en ese árbol, los frutos de ese árbol, no los comas. Ujú. ¿Verdad? Sí. Yo digo, no va a pasar No nada, va a pasar nada. y como Dios me ama tanto, me va a Ujú. perdonar, Sí. y conjuntamente con perdonarme, las consecuencias que Él me había dicho de que si lo tomaba iba a morir, Ujú. etcétera, no va a pasar. No va a pasar, no voy a morir. ¿Verdad? Digo, cuidado, porque eso Ujú. es presunción. Dios no dejó de amar a Adán y a Eva, Ujú. y le dolió en su corazón lo que ellos hicieron. Sí. No dejó de amarlos, pero las consecuencias las tenían que Ujú. pagar, Sí. ¿verdad? O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado. Había otra frase que a mí me gustó mucho, y que aquí está. Dice, la fe se aferra a las promesas de Dios y produce obediencia. Ujú. Pero mira acá, la presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Así es. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando acá? Si Ujú. nuestro Señor Jesucristo se hubiera lanzado, Sí. el Señor Jesucristo pecaba, entre otras cosas, de falta de fe y sí de Ujú. presunción. Sí. Porque hubiera usado la palabra de Dios, las promesas que Dios ha hecho, para justificar su transgresión. Así es. Ujú. Pero bueno, allí el último versículo, Alba también dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Exacto. Y creo que nosotros no debemos hacer eso también. No. No solamente Jesús se lo decía a Satanás, sino que también nos lo está diciendo a cada uno de nosotros hoy. Exacto, exacto. Ah, pero yo voy a ir a tal lugar. No vayas, es peligroso. No, pero dice que los ángeles mandarán en torno a mí. Sí, No me va a me van pasar cuidar, nada. no me va a pasar nada, sí. Ujú. Eso es presunción. Está en un tiroteo, una balacera, y bueno, yo voy a cruzar por el medio, el Señor me va a cuidar. Las balas van a pasar y no me van a hacer daño. No, Eso es presunción. por eso. Eso es presunción. No Eso es poner a Dios a prueba. Poner a Dios a prueba. Así es. Exacto. Eso es poner a Dios a prueba. Y nosotros no tenemos, lo que nosotros, como decíamos recién, aferrémonos a las promesas de Dios, creamos en las promesas de Dios, ¿verdad? Y eso nos dará ese crecimiento que necesitamos. Sí, Y, como decía el pasaje que recién leí, generará obediencia. por supuesto. Ahora, si yo estos mismos pasajes los uso para excusarme, para hacer lo que a mí se me antoja, Ujú. Estamos perdidos. por ejemplo, hay muchos pasajes en la palabra de Dios que hablan, por ejemplo, de el vino. Sí, Entonces muchas personas dicen, pero acá Jesús trajo vino, transformó el agua en vino, así es. ¿verdad? Al apóstol cuando estaba mal del estómago le dijeron que tomara vino. Y así un montón de cosas que van, así que podemos tomar todo el vino que querramos y emborracharnos y todo, no pasa nada porque ahí lo dice. Cuando uno va al original encuentra que era jugo de uva no fermentado, jugo no fermentado, ¿verdad? así es. Pero como dice vino, entonces yo me puedo tomar todo lo que quiera. Ujú. Así es. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Usando la escritura para justificar mi transgresión. Ujú. Eso es presunción. Claro, después cuando me viene la cirrosis, la acidez y un montón de cosas, ¡ay, Señor, ¿por qué a mí? Sí, pero tú lo buscaste. Te lo buscaste. ¿Sí? Te lo buscaste. Son las consecuencias de lo que hacemos. Sabías muy bien que una bebida alcohólica podría traer esas consecuencias. Así Y a es. pesar de todo, pusiste a prueba a Dios, tentaste a Dios de que te protegiera, a pesar de que vas a hacer algo que sabías a conciencia de que estaba Sí mal. que estaba mal, por supuesto. ¿Verdad? Es como aquel que fuma y después termina con un cáncer en una cama de hospital. ¡Ay, Dios, por qué a mí! ¿Tú sabías lo que estabas haciendo? Ujú. Sí, El Señor no dejó de amarte. Probablemente el Señor te mostró muchas veces que lo que estabas haciendo estaba equivocado, pero no quisiste mirarlo. Ujú. No, pero mi Dios me ama. Sí, porque Dios te ama, pero no te quita las consecuencias. Así es. No te quita las consecuencias, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Una cosa es fe y otra cosa es Presunción. presunción. Así Meterme es. en la boca del lobo por decir de que Dios me va a cuidar es Es presunción, presunción, por supuesto. ¿verdad? Y Daniel, hemos llegado al final. Hemos llegado al final del programa, así es. Bueno, vamos Pero- a tener que dejar la próxima entonces otro poquito Ujú. de este tema tan importante como son las tentaciones, porque Así es. tentaciones que también las sufrimos nosotros. La sufrimos nosotros hoy también. ¿Verdad? ¿Ok? Así que recuerda, siempre vivir en una relación de confianza con Dios. Ujú, ¿Ok? exacto. ¿Terminamos con una oración? Sí, cómo Sí. no.
Querido Padre que está en los cielos, le agradecemos infinitamente por estos pasajes que se encuentran en su palabra, que nos hacen abrir los ojos, nos hacen reflexionar. Y Señor, queremos pedirle en primera instancia de que usted nos perdone, porque Amén. probablemente más de una vez hemos pecado de presunción, Señor. De tal vez exponernos innecesariamente al peligro o cualquier otra situación, Señor, creyendo de que porque su palabra tiene ciertas promesas, nosotros podíamos invocarlas y seguir adelante. Perdónenos, Señor, porque no se ha entendido bien lo que usted ha dicho, y Padre, ayúdenos a que esa presunción sea transformada en fe, una fe que le obedezca a usted donde quiera que usted nos coloque, donde quiera que usted nos diga que estemos, que le obedezcamos completamente. Gracias. No una obediencia ciega, Padre, porque una obediencia ciega no conoce a dónde va, una obediencia ciega no conoce el por qué. Su palabra es bien clara, su palabra nos indica todo, Señor. Es más, usted es el camino, la verdad y la vida. Así que, Padre querido, ayúdenos a tener fe. Ayúdenos también, Padre, a aprender más de su palabra, a poder memorizarla, a poder ponerla en práctica con ayuda de su Santo Espíritu, para no ser engañados por aquellos que, citando parcialmente la Escritura o que han cambiado algunas palabras o que la han tergiversado, Señor, hacen que los pies se extravíen del camino verdadero. Amén. Y ayúdenos a nosotros también para no ser piedra de tropiezo para otros. Gracias desde ya por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias por haber estado junto a nosotros y recuerda de compartir esto en las redes sociales, por WhatsApp. Compártelo con muchas personas para que otros también puedan aprender del mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así es. Gracias por habernos acompañado nuevamente y muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Será un gusto volver a encontrarnos.